Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él. Estar conectados. Espero que todos estemos atentos a la palabra del Señor esta mañana, después de esa administración que tuvimos de parte del Espíritu Santo aquí en la alabanza, en la adoración, y luego esa administración hermosa a nivel personal que el Señor hace con cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a usted al Señor por su presencia en esta mañana? Yo quiero que usted conecte sus sentidos, sus emociones y su atención esta mañana a escuchar la palabra del Señor. Que nuestros oídos estén atentos, nuestro espíritu esté dispuesto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, por tu favor cada día con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por tu bondad y por tu amor. Señor, queremos en esta mañana agradecerte por el privilegio que tenemos de estar aquí, de poder escuchar tu palabra, y también, Señor, bendecir a nuestros hermanos que están allá escuchándonos desde sus hogares porque tal vez no pudieron venir aquí. Señor, gracias por cada uno de ellos también. Señor, quiero que tomes el control, Espíritu Santo, en esta hora, de mis palabras, mis pensamientos, que ministres tu palabra al corazón de mis hermanos y a mi corazón hoy. Te amamos, Señor, te agradecemos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que usted me acompañe esta mañana al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Es un pasaje que ya hemos conocido, lo hemos leído. Dice allí en el versículo 18: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo que dijo a sus discípulos, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En otras versiones dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras que el Señor expresa aquí fueron dichas después de que el Señor resucitó. Si ustedes miran allí en el versículo 1 del capítulo de Mateo, habla del día de la resurrección, el domingo de la resurrección. Y dice que en ese momento tiembla, un ángel viene, remueve la piedra, se sienta sobre ella, van las mujeres allá, se dan cuenta que la tumba está vacía, el ángel les dice que el Señor ha resucitado, que no lo tienen por qué buscar, y les dice que va camino a Galilea, le dice el ángel. Él les dice que vayan y le avisen a los discípulos que Jesús resucitó. Y dice que mientras ellas iban caminando, el Señor se les apareció. Y ellas se asombran, lo adoran, me imagino, lo abrazan, la alegría, el gozo. El Señor les dice: no teman, y les indica que por favor vayan a buscar a los otros hermanos y les diga que los va a ver a ellos allá en el monte en Galilea, donde ellos quedaron de verse. Él les dice que vayan a ese monte, y entonces ellos van allá al monte a encontrarse con Jesús, y es allí donde el Señor les da esta ordenanza, este mandato. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les dice el Señor? Hacer discípulos y bautizarlos. Bautícenlos. Y de eso vamos a hablar hoy, del bautismo. Y el título de esta predicación es la importancia del bautismo en la vida del creyente, primera parte, porque vamos a tener una segunda parte dentro de 8 días. Y específicamente vamos a hablar del bautismo en agua. ¿Cómo se llama esta predicación? La importancia del bautismo en la vida del creyente. Existían o existen, porque no sé si todavía están, algunos mitos acerca del bautismo. Que si usted no se bautizaba, no se iba al cielo. Yo no sé si usted no escuchó eso. No, ese no se bautizó, ese no se fue para el cielo. Se perdió.
que si usted no se bautizaba le daba mal de ojo. No, es que se le dio mal de ojo porque ese no se bautiza. Un mito por allá acerca de eso. Que cuando los niños se descuajan, no, es que usted no lo ha bautizado. Usted no bautizó el niño y por eso se descuajó. Los médicos tienen otro término, pero nosotros utilizamos ese, y no se descuajó el niño, eso es porque usted no lo bautizó. Otro mito es que el bautismo no es importante. Otro mito es que soy salvo solo cuando me bautizo, que al bautizarme yo ya soy cristiano y Dios me acepta como soy, peco, rezo y empato. No, es que yo ya estoy bautizado. Yo ya soy cristiano, yo soy creyente, yo ya estoy salvo, yo no necesito nada más. Y no sé cuántos mitos más hay acerca del bautismo. Pero usted y yo vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra, que es la palabra de verdad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la palabra de verdad? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Por eso cuando venimos aquí traemos la palabra del Señor para leerla. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca del bautismo, cuál es su verdadero significado, por qué la Biblia enseña acerca del bautismo y por qué se bautizan los nuevos creyentes. Y la importancia que tiene para nosotros como hijos de Dios y como discípulos del Señor. Y lo primero que tenemos que entender, ¿cuál es el concepto bíblico de la palabra bautizar? Mis hermanos, esta palabra en el original viene de un verbo en griego que es baptizar, diga baptizar. Y esta palabra significa sumergir, estar hundido, anegado en el agua. Hundido. La palabra no tiene que ver con solo asperjar o rociar una parte. Tiene que ver con una inmersión total del cuerpo humano dentro del agua. ¿Entendemos eso, mis hermanos? Ese es el concepto de la palabra bautizar. Sumergir, anegar. Ahora, si ya sabemos cuál es el significado de bautizar, tenemos que tener claridad acerca de varias cosas que son muy importantes. Y aquí surgen varias inquietudes. ¿Será que el bautismo es un requisito para la salvación? ¿Es necesario solo ser bautizado para ser salvo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será un requisito para la salvación? ¿Me convierto en hijo de Dios cuando solo me bautizo y ya? ¿Listo? Cumplí el requisito y ya soy cristiano y no necesito nada más. Vaya, acompáñeme por favor a Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Somos salvos por ser solo bautizados? ¿O necesito ser bautizado para hallar salvación? No. El bautismo es un requisito, no es un requisito para salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero no por eso pasamos por alto la ordenanza del Señor. Porque ese acto simbólico de fe, que tiene una connotación espiritual en la vida del creyente, es muy importante. Si alguno esta mañana tiene el concepto que por haberse solo bautizado o haberle colocado o asperjado un poquito de agua en la cabeza cuando era un bebé, ya fue salvo, perdonado y hecho hijo de Dios, hoy el Espíritu Santo te está diciendo: no es así, no es verdad. Porque a veces creemos eso, hay mitos acerca de eso. Necesitas hallar la salvación y el perdón de pecados a través de creer en el mensaje del Evangelio.
Y el mensaje del Evangelio no es que véngase a Cristo y hágase millonario. Pare de sufrir, como dicen por ahí. Porque la Escritura misma dice que nosotros en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Pero el Señor dijo, tranquilos que yo he vencido al mundo. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos para darnos vida eterna y tener un encuentro personal con Jesús. Y hoy el Señor hace un llamado a un genuino arrepentimiento. Eres salvo por gracia, por creer, por la fe, no por haber sido bautizado o porque inconscientemente te sometieron a recibir un bañito en la cabeza donde nunca tú te diste cuenta y ni tampoco eras consciente porque todavía eras muy pequeño. Lucas capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice allí la palabra: en ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, bañito en el desierto, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, a los lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido por sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan el Bautista cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo de una manera muy sutil: camada de víboras. Qué expresión tan tremenda la de Juan. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Qué antecede al acto del bautismo? Un arrepentimiento genuino de mis pecados, que soy un pecador y que necesito volverme a Dios y hallar su misericordia, su perdón, su amor, la cual solo está en Cristo Jesús, reconociéndolo como mi Señor y mi Salvador. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿No le parece maravilloso eso? Usted está aquí, yo estoy aquí por la gracia de Dios, porque entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, porque reconocimos que verdaderamente somos unos pecadores, que necesitábamos ser salvos, no porque yo fuera más bonito, más intelectual. No, es que a mí la iglesia me necesita, me voy para allá porque no tienen una persona como yo. No, para nada. Porque nosotros necesitábamos ser salvos. Necesitamos recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y lo que antecede a ese acto del bautismo, que es un genuino arrepentimiento y una entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4:17, capítulo 4, versículo. No, es que a mí la iglesia. Entonces Juan, versículo 17, dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué salió a predicar el Señor Jesucristo? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Ahora bien, hay algo que Juan expresa allí en estos pasajes. Dice: demuestren que al bautizarse se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y vueltos a Dios. Pero también demuéstrenlo con su forma de vivir. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Cuando yo me bautizo, lo que estoy haciendo es demostrando que verdaderamente yo me he arrepentido de mis pecados y que he vuelto a Dios. Lo que nos dice la palabra es que al hacer este acto estamos demostrando o mostrando esto ante los demás, que hemos sido unas personas que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos hemos arrepentido y hemos girado nuestra vida y nos hemos regresado al camino correcto
con un profundo deseo de volvernos a Dios y dejar el camino que nos llevaba a la perdición, llevábamos antes, que nos llevaba a la perdición. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 22. Vaya por favor allá. Efesios capítulo 4 versículo 22. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Santo, sí. Dios te bendiga. Den un aplauso al Señor. Dios es bueno. Santo es el Señor. Hay personas, mis hermanos, que posiblemente hayan dejado el pecado, pero siguen viviendo de la misma forma que antes, con la misma mentalidad de pobreza, de miseria, mezclándose con cosas del mundo, compartiendo las cosas que contaminan, que no son de bendición, que no lo identifican como un hijo de Dios y una nueva criatura en Cristo Jesús, lacerándose escuchando música secular que deprime, que induce al consumo del alcohol, que es obscena, vulgar. Personas que siguen en su vieja forma de vivir. Por ahí hay una canción que dice que yo la maté con una cuchilla de esas de afeitar, es que dicen por ahí. Y hay gente que todavía escucha esa música y tienen problemas, están tristes y colocan la emisora romántica. Ya no, yo soy lo peor, yo estoy acabado, yo estoy destruido, abandonado, realmente no estoy tan solo, pero vivo en la soledad, y cogen toda esa música y se alimentan de esa música secular que nada le ayuda a usted. Y compartimos un tema entre las cosas del mundo y las cosas del Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra? Dejen esa vieja forma de vivir. Mire, dejen su pecado, pero también la forma de vivir, como ustedes vivían antes. Que nos llevaba a la perdición. Colocan la misma música que deprime, música que es vulgar. Bueno, ustedes, estoy destruido, no he estado realmente. Estos nuevos cantantes, se han escuchado ahorita estos nuevos cantantes de música reggaetón, cantan unas obscenidades. Yo me acuerdo que cuando yo conocí del Señor, empecé a escuchar una música que yo escuchaba cuando no conocía al Señor, y cuando empiezo a escuchar la letra, yo no era consciente de la letra, del contenido. Yo escuchaba la canción, pero nunca había sido consciente del contenido. Cuando empecé a escuchar esa música, yo decía que yo, ¿por qué estaba escuchando eso? Porque cuando yo no conocía al Señor, mis ojos estaban velados por el pecado y por estar en el mundo. Pero cuando yo llegué a Cristo, Cristo abrió mis ojos. Y Dios nos da discernimiento espiritual para ver las cosas como tienen que verse en la realidad. Abre nuestra realidad, abre nuestros oídos para escuchar verdaderamente como tenemos que escuchar. Nos ayuda a caminar verdaderamente como tenemos que caminar. Y cuando yo empecé a escuchar esa música, yo decía, oiga, pero yo que siga escuchando eso, es increíble. Jamás había escuchado el contenido de esa letra. Personas que aceptan invitaciones a cultos de otras religiones que nada tienen que ver con Dios, ni con su palabra, ni con la cultura del reino. Y luego se preguntan, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Qué será? Porque nos contaminamos con otras creencias, filosofías y religiones que opacan la semilla de la verdad que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y somos tan laxos y participamos de una cantidad de invitaciones y de cosas. En esto, escuchando eso, partíamos con un amigo acerca, con mi esposa, que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado hasta con lo que no. Mis hermanos, el reino de las tinieblas es real y tenemos que ser conscientes de eso. Hay gente que luego se preguntan de rezos, manda a hacer cosas de rezos a objetos y van y se lo regalan a las personas. Ay, tan lindo, es que yo te quiero tanto, te vengo a traer este presente, míralo.
con toda la envidia, el odio, la brujería, la hechicería que hay, las personas, ay, tan hermoso, no lo voy a poner aquí en el lugar más alto del apartamento porque tú me lo regalaste. Ni siquiera miran de qué se trata, qué sentido tiene. Venga, esto es un anatema, algo que contamina mi casa. No, qué pena, pero yo eso no lo recibo. Hay cosas que nosotros con mi esposa nos han regalado y nosotros ya, listo, ok, y después chao, a la basura. El Espíritu Santo nos dice, no reciba eso. Y uno tiene que tener mucho cuidado y usted tiene que estar muy atento a las cosas. Yo estoy aterrado de ver familias, jóvenes cristianos, adultos cristianos que se están haciendo una cantidad de tatuajes en la piel con una cantidad de significados místicos. Y estamos cayendo en esa trampa como iglesia. El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo allí en el pasaje: desháganse de todo esto, eso ya no va con su nueva naturaleza en Cristo. Es piedra de tropiezo para usted, para su familia, para su generación. No es de testimonio, mis hermanos. No es de testimonio. Usted no le puede decir a alguien que sufre alcoholismo: hermano, quiero dejar el alcohol. Sí, ay, qué bueno, hermano. ¿Qué hacemos? No, Camille, le invito a tomar una cervecita y charlamos de Cristo. Camille, nos tomamos unita y mientras tomamos los dos unita y vamos charlando. Eso no es de ¿qué? De testimonio. En cambio, dice la palabra, dejen que el Espíritu Santo les renueve sus pensamientos y las actitudes, la forma como debemos comportarnos para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Si usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ya no pertenece al mundo ni a Satanás, usted le pertenece a Cristo porque fue comprado a precio de sangre. Denle un aplauso al Señor. Usted fue comprado a precio de sangre. Usted ya no le pertenece a las tinieblas, no le pertenece a este mundo. Usted tiene que ser un total desconocido para el mundo. Oiga, hermano, pero es que yo antes lo veía. Sí, Señor, me veía. Ya no. Es que usted antes lo veía, ¿qué hacía? Tiene toda la razón, hacía, ya no. ¿Y qué pasó con ese? Se murió. Ya no existe. No lo va a encontrar. ¿Usted es otro? Sí. Con el mismo cuerpo, pero aquí donde me ve yo soy otro. Entonces, si usted permite que el Espíritu Santo lo guíe, su vida, su destino, su futuro y el futuro de su generación están guardados en Dios. La palabra del Señor dice que los que son verdaderamente hijos de Dios son los que son guiados ¿por quién? Por la televisión, por Netflix, ¿no? Por la novela, por las noticias, por las circunstancias, por el consejo del vecino, por el consejo de la vecina. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Somos guiados por la persona maravillosa de Dios que se llama el Espíritu Santo. Pero usted tiene que aprender a escucharlo y a tener una relación con Él, caminar con Él, hablar con Él. Cristo. Y cuando empecé a sentir su presencia, sentir su presencia, aprender a identificar su voz. Entonces, si reflexionamos acerca de esto, nos podemos dar cuenta que alguien que se bautizó o lo hicieron bautizar sin ser consciente de que necesita el perdón de Dios, que necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador, que necesita arrepentirse de sus pecados y entregar su vida al Señor, solo se dio un chapuzón o un bañito. ¿Qué se dio? Un chapuzón. Mis hermanos, jamás, la Biblia, mis hermanos, jamás se menciona que se bauticen los bebés. Porque el bautismo, según la palabra del Señor, es para los creyentes, para los que han creído conscientemente que han nacido de nuevo en Cristo y han experimentado el gozo de la salvación a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Por eso no se bautizan. La Biblia nunca habla de bautizar neonatos y bebés. Porque lo que nos está diciendo es que el bautismo es para los creyentes, para los que son conscientes, para aquellos que entregaron su vida a Cristo.
Por eso allí Juan el Bautista les decía a ellos: demuestren con este bautismo que sus vidas verdaderamente han cambiado, que verdaderamente ustedes se han arrepentido de sus pecados. Pero un bebé no tiene nada de qué arrepentirse. Lo que nos enseña la Biblia acerca de los bebés y los niños pequeños es que debemos de presentarlos en la iglesia y orar por ellos y bendecirlos, como lo dice allí en Lucas capítulo 2, 22, como el Señor nos enseña que Él fue presentado en el templo. ¿Estamos aquí, iglesia? Futuros papás, mamitas, ¿estamos entendiendo? Estamos rompiendo mucho esquema religioso esta mañana, como anoche. Mucho esquema religioso que viene de tradiciones familiares y religiosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Les voy a contar una historia de la vida real, así como en la novela, ¿no? Una historia de la vida real. Yo conocí a un hombre que llegó a una iglesia por curiosidad. Entró a una iglesia cristiana, entró y todo: bienvenido mi hermano, gracias. Se sentó, el hombre le gustó la música, le gustó la predicación, bueno, se quedó. Al siguiente después empezó a mirar y le gustó una niña en la iglesia. Y entonces él empezó a asistir juicioso a la iglesia porque le gustaba ver la niña, entonces la veía, y entonces el hombre, y todos: no, mírelo cómo vienen los servicios, participa, levanta las manos en la alabanza, muy participativo en la adoración, y póngale cuidado a la niña. Y entonces después empezó pues a hablar con la niña con el tiempo, y la niña pues un poquito reacia al principio, pero no, él mostrándose pues que venía a la iglesia, que venía y se sentaba, que adoraba, que estaba en las oraciones, y siguió con la niña, logra conquistar la niña, y entonces empieza a salir con ella. Y entonces después la familia dijo: no, pero es que este muchacho no lo vemos que se haya comprometido todavía. Y el muchacho se bautiza. Y entonces la familia: uy, se bautizó, no, que es cristiana. Entró por los 60, se bautizó, maravilla, se bautizó el muchacho. Y entonces no, la muchacha también lograrle poner cuidado. Y entonces al empezó se casan, al final ellos se casan, y entonces empiezan a vivir, y vaya que empieza a brotar en el matrimonio. Era un hombre que tenía violencia, golpeaba, maltrataba, tenía una cantidad de áreas de su vida que no habían sido tratadas. ¿Sabe por qué? Porque nunca había entregado su vida a Cristo con un genuino arrepentimiento. Venía a la iglesia, se sentaba, escuchaba, se iba, llevaba una vida por fuera, pero jamás había tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. O sea que el día que se bautizó, ¿qué se pegó? Un chapuzón. Bautizó no, porque su vida no demostraba haber recibido a Cristo como Señor y su Salvador. ¿Qué antecede al bautismo? Un genuino arrepentimiento de haber recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Era un hombre que se iba a vivir, y para demostrar que mi vida verdaderamente ha cambiado, y que mi manera de vivir ha cambiado totalmente. Entonces este hombre se pegó un chapuzón porque su motivación no era Cristo. Su motivación y su trofeo era la niña. Como quien dice: si me dicen que me baño en esa piscina, me baño. Y si me toca arrodillarme, me arrodillo. Porque su mente no estaba enfocada en Cristo. Estaba enfocada era en su trofeo. Entonces simplemente se pegó ¿qué? Un chapuzón, y cumplió un requisito. Si aquí lo piden, no me importa. Pero ese no es el verdadero sentido del bautismo bíblicamente, mis hermanos. No es cumplir un requisito. Por eso yo les decía: ¿es que yo el hecho de ser bautizado ya me hace cristiano? No. ¿Me hace creyente? No. Se pegó un chapuzón o un bañito. Le voy a pedir a Fernando si me acompaña en esta hora. Yo quiero que usted en esta hora incline allí su rostro donde tú estás. Estamos entendiendo que necesitamos verdaderamente tener un encuentro personal y genuino con el Señor Jesucristo. Eso fue lo que cambió la historia y la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Un encuentro personal con Jesús.
No se trata de que usted religiosamente venga, se siente, empiece a cabecear del sueño y se vaya después de 2 horas de estar aquí. El evangelio es mucho más allá que eso. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y si su motivación suya fue por alguien y no fue por el Señor Jesucristo, yo hoy le invito para que usted reflexione allí donde usted está y usted le pueda pedir perdón al Señor en esta hora. Y que usted pueda entregar verdaderamente su vida al Señor Jesucristo en este momento. Que usted pueda hallar misericordia. Que usted pueda, así como el publicano que de lejos dijo: Señor, apiádate de mí, que soy un pecador, mientras golpeaba su mano contra su pecho. No se trata de que usted sea lo mejor y por eso Dios lo llamó, porque usted es lo mejor. No, se trata porque usted necesita a Jesús en su vida. Ninguna área de su vida va a estar llena si Jesús no está allí. Los vacíos de su alma y de su corazón, solo el Señor los puede llenar. La ausencia de amor, la ausencia de compasión, la falta de autoestima a sí mismo, eso solo lo puede llenar el Señor. Y yo le quiero invitar para que usted haga una oración de entrega hoy y le diga: Señor, hoy reconozco verdaderamente que tú eres el Hijo de Dios. Y allí en sus casas, por favor, yo le invito a que usted también lo haga. Que usted le diga: Señor Jesucristo, yo verdaderamente hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Señor, he estado equivocado porque he llevado una vida de una falsa apariencia de piedad. Aprendí, Señor, a cubrirme de apariencia. Pero Señor, hoy me despojo de esa vestidura y me dejo ver tal cual como soy delante de ti. Hoy abro las puertas completas de las habitaciones de mi corazón para que tú entres sin guardar nada, Señor, sin reservas. Hoy quiero que tú entres a mi vida, Señor, y te sientes en el trono de mi corazón. Porque hoy confieso que he sido un mentiroso, un engañador, un manipulador, un ladrón, Señor, un inmoral. Señor, he hablado palabras obscenas, groseras. He estado en sitios donde no debería de estar. He compartido cosas que no debería haber compartido y he contaminado, Señor, mi vida. Pero hoy te pido que con las aguas tuyas vengas y me laves y me limpies hoy. Que tu palabra, Señor, venga y me lave y me limpie esta mañana. Quiero verdaderamente conocerte a ti, Señor, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has invocado, porque yo he estado enviado. Espíritu Santo, yo te invito que en este momento vaya a mi corazón y a mi corazón, a cada corazón y a mi corazón, y toques esas áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas. Que brote aquella raíz de iniquidad y de pecado escondida esta mañana, para que pueda ser expuesta y podamos hallar perdón, misericordia, salvación. Señor, gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, Señor. Hoy te recibimos verdaderamente como nuestro Señor y Salvador. Hoy, Señor, reconozco que mi mirada no ha estado puesta en ti, dígaselo ahí, sino en otras cosas, Señor. Mi motivación no eres tú, pero ahora, Señor, confieso que hoy he pecado contra ti y que te necesito a ti, Señor. Que tú hoy te pido tienes la preeminencia, el primer lugar en mi vida. Que yo he sido un fracaso, Señor, y nunca he querido aceptarlo por orgullo. Pero, Señor, hoy lo confieso, porque sé que tú das vida, tú prosperas, tú levantas. Qué fructíferos son aquellos que temen al Señor. Y yo quiero recibir esa palabra para dar fruto en todo. Que tu favor, hoy tu mano de favor sea puesta sobre mi vida, para levantarme en todas las áreas de mi vida, en lo espiritual o en lo económico, en lo material, Señor. Padre, que mi generación, como dice tu palabra, pueda ser poderosa en la tierra. Una generación temerosa de Dios, lleno del Espíritu Santo, que comparten tu evangelio con transparencia, con limpieza, dejando atrás, Señor, hipocresías, apariencias, sino tal como tú, Señor, lo hiciste en esta tierra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta salvación esta mañana, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante usted un fuerte aplauso al Señor. La Escritura dice que cuando verdaderamente nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos hemos arrepentido, hay una fiesta en el cielo.
hacen fiesta, uno más, gloria a Dios. Y usted ha pasado de las tinieblas a la luz. Entonces usted puede empezar a ver y a experimentar las cosas del reino de Dios. No emocionalidades, no, verdaderamente ese sentido genuino de caminar todos los días de la mano del Señor, no importando el lugar donde usted vaya. Porque la Escritura dice: cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. No vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar. Vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Tranquilo, mi hijo, yo estoy ahí. Yo soy el que le digo a la tormenta: calma, y se calma. Yo soy el que le digo a los vientos: se callan, y se callan. Amén. Yo soy el que le digo a las aguas: sepárense, porque ahí va mi hijo, y se separan. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora usted y yo conocemos el concepto de bautizar y la razón que antecede a ese mandamiento del Señor, ¿cierto? O sea, ya conocemos qué es el significado y sabemos lo que antecede verdaderamente a ese acto simbólico del bautismo. Ahora, ¿por qué debemos bautizarnos? Número uno, es un mandamiento del Señor. ¿Es un qué? Mandamiento del Señor. Para el que dijo: no, yo para qué me voy a bautizar, no, yo así estoy bien. ¿Es un qué? Un mandamiento del Señor. Y los mandamientos del Señor, dice la Escritura, no son gravosos, no son una carga difícil de llevar. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Qué significa amar a Dios? Obedecer, obedecer. Y es que cuando usted obedece, hay bendición. Usted no se ha dado cuenta de que cuando su hijo se pone rebelde: yo no lo hago. Pero cuando está obediente dice: papi, me gustaría que me compraras este juguete. ¿Cómo no se lo vamos a comprar, por Dios? ¿Cierto? Claro que sí. El Señor dijo: si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará todas las cosas, y juntamente el Espíritu Santo? Es un derramamiento de gracia impresionante. Y dice allí: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. El Señor Jesús, Él mismo nos dio ejemplo. Él fue bautizado por Juan el Bautista, no porque hubiese tenido pecado, sino porque se identificó con su pueblo. Él se identifica con lo que a nosotros nos pasa. Él se identifica con nuestra situación, con nuestra necesidad. Él lo conoce todo. Señor, es que tú no sabes lo que es que uno lo rechacen. Sí sé, te dice el Señor. Tú no sabes, Señor, lo que es pasar momentos de angustia, momentos de ansiedad. Sí sé, en el Getsemaní lo pasé con gotas de sangre en mi frente. Señor, tú no sabes lo que es tener un mejor amigo y que te traicione. Sí sé, tuve uno ahí al ladito. Señor todo lo conoce. Mateo 3 capítulo 13. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Qué dijo el Señor? Tenemos que cumplir. Y le dijo a Juan el Bautista el mismo Jesús, el mismo Dios Hijo hecho carne: tenemos que cumplir, obedecer, Juan. Así está escrito y así lo tenemos que hacer. Hechos capítulo 8, 26. Allí hay una historia muy particular y muy bonita. Dice: en cuanto a Felipe, apóstol del Señor, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Este era un hombre eminente, un eunuco de mucha autoridad de la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Miren, mis hermanos, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted ha dejado su vieja manera de vivir y le dice: Señor, sabes que ahorita voy a vivir a tu manera, como tú dices, como tú quieras, voy a dejar todo lo que tú me digas, voy a hacer todo lo que tú, Señor, me indiques. Entonces las cosas del reino empiezan a venir a usted y usted empieza a ser sensible a la voz de Dios. ¿Quién le habló aquí a Felipe? El Espíritu Santo.
Le dijo: acércate y camina junto al carruaje. Nosotros con mi esposa hemos tenido algunas oportunidades de ir a ciertos lugares y un momento a otro el Espíritu Santo nos dice: ve y háblale a esa persona que está allá. No la conocemos, no sabemos quién es, pero nosotros, bueno, Señor, vamos hasta allá. Y las personas al principio se sorprenden, pero después, cuando le llevamos el mensaje del Señor, viene la obra del Señor sobre esa persona y recibe a Cristo, y hay una palabra de Dios para su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, que somos instrumentos, vasos de honra para ser usados por el Señor. Y entonces dice aquí Felipe, dice aquí el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia. ¿Acerca de quién? De Jesús. ¿Le predicó qué? El evangelio. Le habló de Jesús. Y dice que mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero miren lo que está hablando la escritura. No le está diciendo: mira, Felipe, allá hay agua, ¿me va a bautizar? No. Mire que Felipe no estaba buscando, pero el eunuco dijo: Felipe, tú me acabas de hablar de Jesús, me dices que me tengo que bautizar después de haber recibido a Cristo. Yo me quiero bautizar, mira, hay agua. Felipe, yo me quiero bautizar, porque Cristo ahora es mi Señor y mi Salvador. Y cuando entendemos eso, entonces no nos cuesta hacer lo que Dios nos manda, porque hace parte de las cosas del reino. Mira la expresión tan hermosa aquí del eunuco. Le dice: mira, allí hay agua, nos podemos bautizar, Felipe, qué maravilla. Y hay gozo y alegría en él. Dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Dice la escritura: cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¡Fum! Desapareció de la imagen de ahí del lado del eunuco. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. ¿Por qué será que la escritura hace énfasis en que el eunuco siguió su camino con gozo y alegría? Porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, eso trae gozo, trae alegría. Cuando Cristo viene a tu vida, trae gozo, trae alegría. Eso es algo que tú no te debes dejar dar por Satanás. No, Señor, yo estoy abatido. No, el gozo del Señor es tu fortaleza. Hey, la palabra del Señor me dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Oh, alma mía, no te abatas dentro de mí, no te turbes, confía en Dios. Jesús, tú me acabas de hablar. Se bautizó. Tome control de esas emociones, porque la salvación del Señor, que trae gozo, trae alegría. Y cuando somos obedientes a Dios, también trae gozo. Obedecer al Señor trae alegría, gozo, hacer lo que Dios manda. Ese fue el lema, mis hermanos. Hacer lo que Dios manda fue el lema que los precursores del siglo XVI en Europa empezaron a hacer, y cambiaron su esquema social, político, económico, educativo en Europa cuando empezó la reforma. Y eso fue lo que trajo un desarrollo como un cohete a estas naciones europeas y luego a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque empezó a ser predicado el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque donde se predica el evangelio hay prosperidad. Donde se predica el evangelio hay sanidad. Donde se predica el evangelio hay justicia. Donde se predica el evangelio hay misericordia. Donde se predica el evangelio no hay de envidia, celos, rencores. No, hay la ayuda, la colaboración. Ven, yo te ayudo. Hagamos lo que Dios dice. No vamos a robar. Aquí no hay corrupción. Aquí no nos vamos a quitar lo que es suyo ni con lo que es mío. Eso pasa con el evangelio. Segundo, ¿por qué nos debemos bautizar? Porque este acto simbólico de fe es una declaración pública de servicio a Dios. El Señor Jesús empezó su ministerio público
siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Y cómo lo culminó? Ordenando el bautismo. Empezó su ministerio siendo bautizado y terminó su ministerio antes de ascender al cielo diciendo: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando mi bautizo, mi hermano, estoy mostrando pública, mi hermana, pública y conscientemente que sirvo a Dios, que de ahora en adelante yo estoy sirviendo a Jesús. He tomado una decisión seria y consciente de vivir y servir para Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque soy consciente de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Lo estoy afirmando mediante esa ceremonia, ese acto simbólico de fe que es el bautismo. Estoy firme con toda intención y la dependencia absoluta de Dios de no volver a esa vieja forma de vivir, a esa vieja forma de vida, como lo acabamos de ver anteriormente. El bautismo es una expresión externa de algo que ya ocurrió en mi interior, mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, y lo estamos exteriorizando a través de esa ceremonia que compartimos con los hermanos, familiares, amigos. Y como lo dice la palabra del Señor allí en Romanos 1:16, que lo dijo el apóstol Pablo, estamos demostrando que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si usted es de los que dicen: no, es que yo no me bautizo, es que no sé, es que necesitas conocer a Cristo y tener un encuentro personal con Él. Eso es lo que está pasando. Porque cuando tú tienes a Cristo y has recibido a Jesús y sana pública a las naciones bautizando, que Dios, todo lo que ha hecho, es todo lo que ha hecho, cómo tu vida ha cambiado. Tú quieres: Señor, a mí no me espera otra vida diferente si no es contigo. Y voy a demostrarlo públicamente a través del bautismo, donde yo estoy aquí con mi familia diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ustedes se acuerdan que después de recibir la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto, Pedro se levanta y los hombres dicen: ¿qué debemos de hacer después de ver semejante manifestación gloriosa de Dios? Y allí Pedro les dice: arrepiéntanse, bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Tercero, ¿por qué? Mi alma en realidad trae también porque trae también una identificación como a esa vieja familia, hermanos, miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Efesios 2 capítulo 19 dice: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Gálatas 3 versículo 27. Y todos los que estamos de, porque cuando tú Cristo en el bautismo fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si fueran ropa nueva. Usted es nuevo. Si el enemigo dijo: no, es que usted es lo mismo que... No, yo soy nuevo en Cristo. Cuarto, nos debemos bautizar porque usted con firmeza le está diciendo al mundo, el enemigo: ya no te pertenezco. Póngase de pie, por favor. Cuando usted se está bautizando, usted le está diciendo al mundo, a todas las corrientes de este mundo. Estamos hablando de que el mundo no es el planeta, una vez lo predicamos, sino todo el sistema de culturas, creencias que van en contra de la palabra del Señor. Usted le está diciendo a todo ese sistema: yo ya no te pertenezco. Usted le está diciendo a ese bar donde usted va a emborracharse: ya no voy allá, ya no te pertenezco. Usted le está diciendo a situaciones, personas: sabes que ya no te pertenezco. Porque trae también un te pertenezco a Satanás. Sabe que ya no te pertenezco, ya no soy suyo.
no me puede dañar, no me puede influenciar, no me puede manipular. Fui ungido con aceite fresco, fui apartado para buenas obras. El viejo hombre murió, la vieja mujer murió. Y lo vamos a sepultar, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Ese viejo hombre y esa mujer murieron y lo vamos a sepultar. Vamos a orar ya para terminar. Por eso es muy importante que cada creyente selle su decisión de servir al Señor a través de esta ceremonia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por la obra que has hecho en la cruz del Calvario, Señor. Hoy hemos reafirmado algunos, Señor, nuestro compromiso contigo, Señor, y nuestro amor, y hemos recibido y siendo conscientes de tu misericordia, de la gracia y del favor que cada mañana tú tienes con nosotros. Pero también hay otros, Señor, que hoy han entregado su vida a Jesús y han recibido, Señor, el gozo de la salvación, Señor, y te damos gracias, Señor, por ellos también, y te agradecemos, Señor, porque sabemos que lo que tú dices nosotros lo vamos a hacer, porque es un mandamiento, porque obedecer a ti trae bendición, porque trae gozo, reafirma nuestra vida. Somos conscientes de que hemos sido lavados y limpiados por la sangre tuya, Señor Jesucristo. Hemos sido perdonados y hechos nuevas criaturas y hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor te salga al encuentro, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz y te dé favor en el nombre de Jesús y te bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos los que estaban en la web conectados. El Señor les bendiga. En 8 días continuamos con la predicación. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Jesucristo fueron unidos a la iglesia del